Dios le bendiga, mi hermano, mi querido amigo. Bueno, hoy un domingo más, espero que estén todos bien, se encuentren bien. Vamos a dar inicio a este culto del día domingo y quisiera que usted me acompañe en oración para poder empezar a tener esta charla con usted, esta prédica, ¿sí? Le invito a cerrar sus ojos ahí donde se encuentra. Señor, queremos seguir estando delante de tu presencia, Dios, para que tú nos ministres, Señor, para que tú nos hables, para que tú nos corrijas, Señor, sobre todas las cosas, Señor, para poder tener esta relación íntima contigo, para poder, Padre, conocerte aún más, para aprender cuáles son tus pensamientos y poder estar orando conforme a tu voluntad. Señor, guíanos, Espíritu Santo de Dios, a toda la verdad. Que seas tú en esta noche, en esta tarde, hablándonos a lo más profundo de nuestro corazón. Yo te pido, Señor, que abras nuestros oídos espirituales para poder entender las Sagradas Escrituras. Bendice, Señor, a cada una de las personas que están escuchando y están viendo esta prédica, esta charla. Gracias te damos, Señor, porque confiamos en ti que tú lo harás. Oramos en el precioso nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Muy bien, vamos a tener un momento de reflexión, como siempre les digo yo. Poder reflexionar es algo muy importante. Y quiero que vayamos al libro Segunda de Pedro, capítulo 1. Y vamos a leer ahí, capítulo 1, a partir del versículo 5. Segunda de Pedro 1, a partir del versículo 5 hasta el 8. Vamos a estar leyendo primeramente. Dice la palabra de Dios: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mi querido hermano, acá el apóstol Pablo les enseñaba sobre la importancia de cada creyente que pueda entender las promesas de Dios. El Señor nos dejó la palabra que la podemos activar por intermedio de la fe. La fe está por encima de toda circunstancia. La fe hace que podamos vivir de una forma diferente, en confianza, afirmados a lo que Dios nos dio, esas promesas de Dios. En el capítulo 20 del libro de Juan, el versículo 22, el Señor le dice a sus discípulos: recibid el Espíritu Santo. De este modo, Dios le dio al ser humano una nueva oportunidad para seguir adelante, pero esto solamente a las personas que creen, a aquellos que tienen fe. Una persona de fe vive totalmente diferente a lo que vive el mundo. Más allá de que las circunstancias van a estar viniendo a nuestras vidas. Yo puse acá, pero aquellos que a pesar de todo siguen el blanco, sabiendo que la fe consiste en conocer los pensamientos de Dios y actuar de acuerdo a ellos. Qué bueno que yo pueda tener esta relación con Dios, que yo le pueda conocer a Dios. Pero esto me lo hace tener la fe. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? Y el tema es poder tener el conocimiento del Señor en nuestras vidas, esta intimidad, para poder saber orar, para saber aprender a pedir. Hablábamos con los muchachos el otro día y yo les decía cuáles son las oraciones que
que Dios nos responde. Porque la Biblia dice, pedid y todo se os dará. Sí, pero ojo, no nos confundamos. Se os dará conforme a la voluntad del Señor. Las oraciones respondidas son aquellas que están dentro de la voluntad del Señor. Entonces, tenemos que aprender a pedir sabiendo lo que el Señor piensa y cuál es su voluntad. La fe llama a las cosas que no son como si fuesen. Y nos permiten conquistar lo imposible. Lo que para el mundo es imposible, por intermedio de la fe nosotros podemos lograr un montón de cosas. Mire, faltan muy pocos días para el 21 de octubre. El Señor me permite que hace 24 años que esté en el camino del Señor. Y lo primero que yo le pido al Señor es discernimiento o fe para seguir adelante, porque la fe es la que da la fortaleza, la fe es lo que da el aliento para seguir adelante. Y hemos tomado en la congregación, en la iglesia, todas las cosas que hemos conseguido, las hemos conseguido por intermedio de la fe. Mi hermano, la fe es importantísima. La fe hay que ponerla en acción, hay que activar la fe para que lo sobrenatural de ella esté logrando nuestra vida. No solamente en el ámbito espiritual, sino también la fe en el trabajo, en el estudio. La fe cuando uno está pasando por circunstancias de alguna enfermedad. Saber que el Señor está con nosotros, que Él hace un vallado alrededor nuestro. Podemos vivir con fe plenamente, sabiendo que el Señor tiene una sola palabra, sí y amén. Ahí mismo dice, vosotros poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Pedro dijo, añadid a vuestra fe virtud. La palabra virtud del griego se llama arete. Se refiere a excelencia. Acá dice que nosotros tenemos que añadir, ¿no? Esta excelencia de virtud, ¿cómo se la podría explicar? Por ejemplo, un atleta se prepara mucho tiempo para correr una carrera. Él se prepara durante un año para poder estar ejercitando este deporte. Cuando llega el tiempo de la competencia, en la pista, él demuestra la excelencia de su trabajo. Lo mismo un líder hace que nosotros nos preparemos muchos años para administrar la palabra de Dios a muchas personas. Cuando estamos ejerciendo el ministerio, esto es la excelencia, esta es la virtud de lo que nos habla. Virtud se usaba para describir la cualidad de las personas, buena conducta. Y la excelencia es un valor moral y bondad. Cuando dice añadid, dice que nosotros debemos hacerlo. No es algo que Dios va a añadir, sino que nosotros tenemos que lograrlo. Hay cosas, hermanos, que nosotros debemos hacer. Este esfuerzo es conseguir de añadir a nuestra fe virtud. La virtud, una vez establecida en nosotros y en nuestras vidas, hará que demos frutos de verdadero conocimiento de Dios, el cual puede traer bien no solamente a nosotros, sino también a los demás. Cuando esta virtud, cuando esta excelencia la podemos desarrollar, no solamente va a ser buena para lo que nosotros estamos haciendo, para nuestra persona en forma particular, sino poder ser de bendición para otros. Pablo le dijo a los corintios, ahí vamos al libro 1 de Corintios capítulo 9, versículo 1. Si me puede acompañar, por favor. 1 de Corintios capítulo 9, versículo, vamos a leer el 1 y el 2. Esto es un ejemplo de esfuerzo, ¿sí? No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús, Señor nuestro.
¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Algo muy difícil el pueblo de Corintios. Personas contaminadas, personas difíciles. Había personas que no reconocían al apóstol Pablo, pero él le hablaba a sus discípulos. Pero yo para vosotros soy ciertamente un apóstol. Ustedes son el sello de lo que yo hice en el Señor siempre, ¿no? El esfuerzo, la excelencia de Pablo se veía ¿en quién? En sus discípulos. Mi hermano, esta misma excelencia que Pablo tuvo que luchar con un pueblo tan difícil, tan cambiante como fueron los corintios, hoy nos toca a nosotros. No tenemos que abandonar cuando las personas nos parecen que tienen una vida tremendamente difícil, que parecen inconvertibles. No, hermano, Corintio era un pueblo idólatra, lleno de problemas, pero ahí estaba la excelencia del predicador, el esfuerzo, la permanencia de Pablo, buscando predicar la palabra y llegar a ellos. Estas personas, estos discípulos, marcaron el apostolado de Pablo. Mire, yo siempre le digo a los chicos, yo soy pastor por ustedes, porque un pastor tiene que tener ovejas para pastorear. Es decir, un padre es padre ¿por qué? Porque tiene un hijo. No se puede ser padre solo o querer yo ser padre, no. Y acá, cuando nosotros ejercemos lo que es la vida de un padre, es porque realmente tenemos hijos y ejercemos con excelencia, algunos, la vida de padre. Bueno, el apóstol Pablo habla de esto, ¿no? Y yo le quiero dar un ejemplo para que usted pueda estar teniendo en cuenta. Había una niña que fue a un concierto de un violinista muy conocido y la niña al escuchar al violinista se emocionó, realmente le gustó mucho de la forma en que tocaba este violinista. Y tuvo la oportunidad de llegar a su camarín y estar hablando con este violinista. Y le dijo, mire, señor, yo daría mi vida por tocar como usted toca. En lo cual el violinista la escuchó y le dijo, justamente esto yo he hecho. He dado mi vida para tocar de esta manera. Mi hermano, excelencia. ¿Usted cuánto está dando de excelencia para ministrar la palabra de Dios? ¿O solamente leemos la Biblia así como un repaso? ¿O la tenemos solamente por un rato? ¿O el estar en presencia de Dios? Mire, la excelencia hace que nosotros incurramos a la presencia de Dios, al conocer la persona del Espíritu Santo, al tener comunión con Dios, algo que yo siempre le digo. Usted no va a poder conocer a Dios si no es por intermedio del Espíritu Santo. Y esto viene por la fe, porque nosotros no vemos al Espíritu Santo, pero lo sentimos. Cuando Él nos ministra, cuando Él nos habla, sentimos eso, que es muy especial para las personas que conocen al Señor, para las personas que tienen relación con el Espíritu Santo. Después viene la parte que dice, agregar a la virtud conocimiento. En Oseas 4:6 dice el profeta, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y a veces sucede esto, ¿no? Un país, vamos a hablar de algo secular, que no tiene cultura, un país que realmente no se le enseña, vive sometido a aquellos que tienen un poquito más de capacidad de cultura y los maneja. Acá le pasó lo mismo a este pueblo, pereció, decayó por no conocer. Ahora, usted puede tener conocimiento de muchas cosas, que está muy bien, me parece muy bien, pero si a usted le falta el conocimiento de la palabra de Dios, mi amigo, mi hermano, puede ser que un día se pierda. Y esto es muy problemático,
Porque la sabiduría humana, la intelectualidad de este mundo, está bien para progresar en lo que es el estudio, el trabajo, pero queda acá flotando en este mundo temporal. Es decir, que usted va a tener un éxito temporal, porque sabe, porque conoce, pero ¿qué pasa cuando nosotros no tenemos el conocimiento espiritual de lo que es lo eterno? Porque esto que estamos viviendo es un tiempo nada más, pero nosotros tenemos la necesidad de conocer las Escrituras, de conocer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo para poder poseer una vida eterna. Así que usted puede tener mucho conocimiento de muchas cosas, pero lo más importante es tener conocimiento de la palabra de Dios y no solamente saber, sino conocer y ponerla por obra. El conocimiento de la Escritura es la garantía que el hombre le da el éxito y la felicidad. Usted quiere ser una persona bienaventurada, quiere ser una persona bendecida. Bueno, lea la palabra. Deje que el Espíritu Santo le ilumine. ¿Usted sabe las promesas que hay en la Biblia para usted? A veces vivimos una vida triste, con cargas, porque realmente no hemos leído las Escrituras, o si la hemos leído, solamente fueron por arriba, no profundizamos. Entonces, al no tomar la promesa como propia, sigo viviendo, existiendo. Pero cuando nosotros conocemos la palabra de Dios y la promesa se afirma en nuestra vida, dice, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y hay cosas que nosotros debemos leer donde la palabra no está escrita. Yo estaré contigo todos los días. ¿Qué días? Todos. Los buenos, los malos, los mejores, los peores, los de alegría, los de llanto, los de aflicción, los de gozo cuando uno tiene un hijo. Todos los días. Un tiempo. No. Todos los días hasta el fin de este mundo, hasta que Él nos llame. Pero si yo desconozco estas promesas, vivo, existo. ¿De qué forma? Sin fe. Sin fe. Es como estar con un bote en el medio de un lago y estar remando, pero no saber a dónde ir, porque no hay un punto de referencia para volver o para ir a un lugar, a una meta. Es importante el conocimiento. Yo quiero llevarlo al libro de Primera de Timoteo, si usted me quisiera acompañar. Primera de Timoteo, capítulo 4, y vamos a leer el versículo 13 al 16. Lo que es el conocimiento. Escuche lo que le dice Pablo a su discípulo, y yo quiero que usted lo tenga bien en su corazón. Ninguna tenga en poco tu juventud, dice el 12, sino sé ejemplo de todos los creyentes, en palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. El don es dado por intermedio de Dios. 15. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo, advertencia, ¿no? Y de la doctrina persiste en ello, pues haciendo esto te salvará a ti mismo y a los que te oyeren. Acá tenemos demanda y tenemos promesa. Acá no le dijo si querés estudiar y fíjate qué dicen las Escrituras, sino que su líder le dice, ocupate de estas cosas que son necesarias, permanece en ellas, porque no solamente serán buenas para vos, sino para aquellos que te escuchan. Y dice una advertencia, ten cuidado de ti mismo. A veces nosotros
estamos teniendo mucho cuidado de Satanás en nuestra vida. No se haga problema. Si usted es un hombre y una mujer de Dios, Satanás no tiene nada que hacer. Si usted vive una vida en santidad, le quiero asegurar que Satanás huye cuando ve un hijo de Dios fortalecido. Pero cuando ve que estos hijos de Dios están enclenque, están débiles en la fe, entonces Pablo le dice, ten cuidado de ti mismo, porque podemos ser nosotros mismos aquellos que nos hagamos males por tomar decisiones erróneas. Y la promesa es, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo. La obra del Evangelio, predicar la palabra y a los que te oyeren. Nosotros somos en este tiempo, mi querido amigo, mi querido hermano, los heraldos, las personas que llevan la palabra a otros. Mire, yo he recibido palabra de Dios hace muchos años, recién le dije, voy a cumplir 24 años en el Señor. Hubo una persona que me ministró la palabra de Dios y yo le escuché. Esa persona fue un heraldo de Dios, una persona que realmente estudió las Escrituras, se esforzó en hablarme. Yo no entendía, yo era necio, yo era rebelde, pero él nunca dejó de hablarme, de ministrarme con respeto cuando yo no conocía la palabra. Esa persona es mi pastor hoy, Elvio García. Él siempre me ministró con amor. Siempre me tuvo ahí en la palma de su mano hablándome con ternura. Cuando yo no entendía, tuvo la paciencia, tuvo la virtud, la excelencia y la fe que un día yo iba a estar en las manos de Dios. Por intermedio de este siervo y de muchas otras personas que creyeron que Dios puede hacer una obra en mi vida, pienso que el Señor lo está haciendo. Entonces usted no deje de hablar a las personas, de instruir a las personas, de predicar el evangelio de salvación a las personas. Pero primero instrúyase, como le dice Pablo a Timoteo. Tenemos una gran responsabilidad, debemos estar de acuerdo a las necesidades de una sociedad cambiante. Hoy creo que más que nunca esta sociedad necesita personas de esfuerzos que prediquen el Evangelio de Jesucristo, sin temor, sin vergüenza. Sin vergüenza. Muchas veces nos cuesta decir que somos cristianos. Y yo pienso que a aquel que le cuesta decir que es cristiano porque su testimonio nos llega a afirmar y avalar lo que dice. Porque una persona con testimonio, con buena conducta, seguramente no va a callar, porque su testimonio de vida grita a los cuatro vientos. Para ir terminando, volvamos de vuelta ahí a segunda de Pedro, a primera de Pedro, a ver. Segunda de Pedro 1, ahí vamos a estar. Muy bien. Segunda de Pedro, capítulo 1, vamos a leer los últimos versículos de acá de el 6, 7 y 8. Dice, hemos hablado de la fe, hemos hablado de la virtud, que es excelencia, y hemos hablado también del conocimiento. Dice, el conocimiento, dominio propio, es algo que es un fruto donde el cristiano lo puede tener cuando ya está sentado en las cosas del Señor. Al dominio propio, paciencia, algo que al ser humano le cuesta tanto, pero en el Señor se puede lograr. A la paciencia, piedad. ¿Y qué es la piedad? Una vida consagrada a Dios. A la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas, escuche mi hermano, para terminar, y grábesela en su corazón. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán de estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No dejarán de ser ociosos. Mi querido hermano, está muy bien que en el tiempo de asistir a la iglesia usted concurra. Está muy bien. Está muy bien que usted esté concurriendo a una célula y participando en ella. Pero a veces estamos tan cómodos que otros nos den de comer, que nos sentamos para escuchar y comemos. Y nos ponemos gordos. ¿Y qué pasa? Como un globo. Lo inflamos y en un momento revienta.
Pero el Señor dice, te bendeciré y serás de bendición. ¿Qué es esto? Te daré de entender la palabra y darás a entender la palabra a otros. Entonces ahí tendrán frutos. Dice en Juan, habla capítulo 15, a partir del 5 en adelante, habla, si permanecéis en mí y yo en vosotros, llevarás frutos. Ahora, ¿sabe qué lindo es tener un discípulo, tener frutos? Ayer hablábamos con unos muchachos y decíamos de tener fruto. Esto es como un matrimonio que se casa y anhela tener hijos. Mire, por conocimiento personal, muchos matrimonios no se le da de poder tener hijos. Usted no sabe los tratamientos y todas las cosas que hacen para poder tener un hijo, para que un día escuche la palabra papá o la palabra mamá a esas personas. Aquellos que tenemos la bendición de Dios de haber tenido hijos, el día que nos dieron la noticia de que íbamos a ser papá o que usted iba a ser mamá, habrá sido la noticia más linda del mundo, porque íbamos a tener un fruto. Bueno, un discípulo es un fruto. ¿Cuánto tiempo hace que usted está en el Evangelio? ¿Cuál es su fruto? Analícese. Está bien que usted tenga esfuerzos personales en el Evangelio, pero ¿debo tener un fruto? Ayer hablábamos de esto. Yo trabajo todo el día, trabajo todos los días, toda la semana. Entonces mi esposa me espera que yo le lleve el dinero para los comestibles y pagar los impuestos y todo lo que demanda la vida en una casa. Y yo le digo, no, la verdad que no tengo salario, solamente tengo esfuerzo. El salario es el fruto del esfuerzo. Entonces cuando yo le llevo el dinero, ella puede estar gastándolo o supliendo las necesidades. Entonces no solamente que usted se esfuerce en un ministerio, sino que también lleve frutos. Para terminar, le quiero decir, piedad es una vida consagrada a Dios. Acá podemos hablar de la fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la piedad. Aquí podemos observar una escalera de valores de la vida del creyente. Pero escuchen, mi querido hermano, mi querido amigo, el fundamento de todo esto, de esta escalera, es la fe y el amor. Así que este título de esta reflexión, de esta prédica, yo le he puesto: el fundamento es la fe y el amor. Espero que se haya entendido, espero que usted pueda ponerlo por obra. Espero que usted no solamente se esfuerce, sino que ore a Dios para poder tener un fruto. Mire, yo tengo un limonero en mi quinta que hace muchos años dio 3, 4 limones. Después tuvo un accidente el limonero, se cortó casi de raíz. Pensé que no salía más y empezó a crecer de vuelta. Hoy debe tener 1,5 metros de altura. Pero hace 5 años que no da, 4 años que no da frutos. Y yo, según lo que el Señor dijo en la parábola, le dije, si este año no tenés frutos, te corto. Estás ocupando un lugar en el terreno. Y bueno, lo asusté. Y el otro día el muchacho que me corta el césped del lugar me sacó una foto y hay un limón hermoso. Este limonero, después de tantos años, empezó a dar fruto. Espero que usted tenga la gracia de Dios y la bendición de poder tener un fruto. No se olvide, el fundamento sigue siendo la fe y el amor. Yo le invito a orar en este momento. ¿Sí? ¿Usted me acompaña? Señor, te damos gracias porque la fe puesta en disposición tuya, Señor, y en el creerte a ti, nos hace tener una vida consagrada a ti, Señor. Gracias porque podemos tener virtud, excelencia y ponerla por obra en el ministerio, en el lugar donde estemos. Gracias, Señor, porque podemos tener piedad, que es una vida consagrada a ti, Señor, y también dominio propio de aquellas cosas que no podíamos lograr, sino que nuestra parte carnal y humana nos hacía pasar malos momentos. Pero el poder estar y tener una relación contigo, Señor, nos hace que nuestra vida ha sido cambiada y en el momento de la adversidad, de la prueba, de la mala circunstancia, podamos acudir a esto que es el dominio propio.
Pero sobre todas las cosas, Señor, gracias porque podemos tener tu amor, ese amor incondicional. Y si a veces no podemos dar ese amor a los demás, Señor, tenemos que recurrir a ti, que eres la fuente de amor, y tomar de ti y dar a los demás. Señor, que no nos quedemos ociosos, como dice la palabra, sino que podamos predicar sin vergüenza el Evangelio de Jesucristo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mi querido hermano, mi querido amigo, Dios le bendiga. Espero que haya sido de bendición. Me gustaría que usted esté reflexionando en esto para que el Evangelio de Jesucristo sea extendido hasta los confines de la tierra. Un beso grande, le mando un saludo de mi corazón.